¿Qué pasa, tigres? ¿Cómo va eso? Comienza el año 2018 y ya tenemos el primer super torneo con nosotros. Se trata del super torneo Tata Steel o By Hanze, que ya sabéis que se celebra en Holanda y que reúne a muchos de los mejores jugadores del mundo, entre los que se encuentran Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik, etcétera, etcétera, etcétera. Un torneo que se estará celebrando del 13 de enero al 28 y que estaremos cubriendo en Chess24. Ya sabéis que lo podéis seguir con comentarios en directo. Bueno, como siempre, para todos aquellos que no queréis tragaros 6 horas de retransmisión de ajedrez, y dice, vaya, voy a tragar yo 6 horas de retransmisión de ajedrez si he quedado para jugar con los amigos al Pro o a la petanca. Así que por eso es que os traemos el resumen de la que a nuestro juicio ha sido la mejor partida. Y en este caso vamos a analizar un encuentro que ha tenido lugar entre Viswanathan Anand, el tigre de Madras, ex campeón mundial a ritmo clásico en numerosas ocasiones y campeón actual del mundo de partidas rápidas, y Maxim Matlakov, el señor del ajedrez, ya sabéis que tiene la raya perfectamente peinada a 47,2 grados. Y la partida no ha decepcionado, así que bueno, vamos a tratar de profundizar mucho en ella para aprender diferentes conceptos, ideas de apertura y de medio juego. Así que me dejo de rollos y vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas. Vishy Anand decide abrir con E4, tras lo cual Maxim Matlakov responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, española Ruy López, como todos sabéis. Aquí, bueno, dos posibilidades principales, que la voy a palmar. Caballo F6, la defensa berlinesa, que vienen empleando muchísimos jugadores de la élite, y la variante principal con A6 que decide emplear Maxim Matlakov. Alfil A4, caballo F6, y aquí normalmente estamos acostumbrados a ver enroque, alfil E7 y torre 1 o D3, como propone Peter Svidler en nuestra serie de Chess24, ¿verdad? Pero tras alfil A4, caballo F6, Vishy Anand responde con D3 directamente. Se supone que con este orden las negras pueden jugar como lo hizo Maxim Matlakov, B5, alfil B3 y alfil C5, desarrollando el alfil, colocándola en una muy buena diagonal y dejando vía libre al rey negro para enrocarse y ponerse a buen recaudo, ¿verdad? Las blancas juegan C3, una jugada muy útil por varios motivos. En numerosas ocasiones, cuando el peón esté en D6, el negro estará amenazando jugar caballo A5 para ganar la pareja de alfiles. Con esta jugada no solo dejamos vía libre al alfil mediante la casilla C2, sino que además nos preparamos para golpear en el centro o para controlar la casilla D4, que tan importante es en este tipo de aperturas. D6, y las blancas aquí ya deciden emplear una línea bastante secundaria. Aquí en numerosas ocasiones se había jugado enroque corto, alfil G5, H6, alfil H4, G5 y tras alfil G3, G4, una línea muy complicada, pero Vishy Anand decide jugar alfil G5 directamente sin enrocar. Una idea muy interesante, ya que tras H6, como se dio en la partida, alfil H4, G5, alfil G3, en numerosas ocasiones el negro va a tener que pensárselo dos veces antes de enrocarse. ¿Por qué? Porque las blancas todavía no se han enrocado y se pueden preparar para abrir la posición con un H4, con esa torre de H1 mirando con ojitos al rey negro, ¿verdad? En la partida tras alfil G3, Maxim Matlakov decide emplear una jugada muy razonable, que es la jugada alfil A7. Uno podría decir, oye Pepe, tío, yo no me entero de nada, ¿para qué esa jugada? Deja de decir chorradas, no entiendo por qué. Bueno, es una jugada que tiene mucha lógica en este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque desde A7 sigue realizando la misma función de control sobre esa diagonal importante, y es una jugada profiláctica contra el avance del peón a D4. Muchas veces las blancas van a golpear con D4 y por tanto el alfil en A7 no va a estar golpeado como lo está en C5, ¿verdad? Que estaría atacado por dicho peón de D4. Vishy Anand continúa con caballo BD2. Una maniobra muy típica en este tipo de estructura es reciclar el caballo, por ejemplo, por F1, E3, buscando casillas importantes como son las casillas F5 y D5. El negro decide saltar con el potro y galopar hasta la casilla A5 para ganar la pareja de alfiles. Hemos dicho que precisamente la jugada C3 era para dejarle vía libre al alfil, por tanto Vishy Anand decide jugar alfil C2, y el negro sigue empeñado en zamparse la pareja de alfiles con caballo H5. Ahora hay que tener cuidado, la negra tienen que tener cuidado en ciertas posiciones, ya que, como decimos, cuando capturan el G3 en muchas posiciones y se abre la columna H, cuidado porque vamos a estar mirando al peón de H6 con ojito, ¿verdad? Y el rey negro nunca va a estar seguro enrocado en corto si es que se decide a capturar en G3.
Aquí Pisciana decide optar por la jugada A4, una jugada muy interesante que normalmente se realiza cuando el peón negro está en B5 porque nos da ese punto de ruptura y ahora, por ejemplo, estaríamos amenazando la jugada A por B5 y en algunas líneas capturar el caballo de A5. Pero aquí Maksim Madlakov decide realizar un sacrificio de peón súper interesante, como vamos a ver en la partida. En la partida se jugó B4, sacrificando el peón momentáneamente. Ahora vamos a tratar de explicar ese sacrificio de peón. Pero hay que decir que, por ejemplo, si las negras jugaban C5, tras A por B5, caballo F1, fijaros que el alfil de A7 ya parece que está bastante estúpido en esa diagonal. Además, nuestro caballo en E3 va a estar muy bien colocado mirando a F5, mirando a D5, etc. Y, por ejemplo, tras alfil E6, caballo D2, para preguntar al caballo de H5 qué quiere hacer con su vida. Tras caballo F4, caballo E3, tenemos pleno control sobre las casillas D5 y F5, un alfil bastante estúpido en A7 y nos podemos preparar para golpear con H4 y abrir la posición. Es por eso que tras caballo H5, A4, las negras deciden jugar B4 y uno podría decir, oye Pepe, yo mira, cada día juego más al ajedrez pero cada día me entero de menos cosas. Bueno, eso me pasa a mí no solo con el ajedrez sino con todo, ¿no? Cada día me entero de todo menos de todo en general. C por B4 y caballo C6. Y ahora estamos atacando el peón de B4. Única jugada para defender y para quedarnos con el peón de más es el peón de jugar peón B5, ¿verdad? Y las negras juegan caballo B4, aprovechando que el alfil no lo podemos retirar. No lo podemos retirar a la casilla B3, puesto que estaríamos en D3 con consecuencias fatales, y tampoco lo podemos retirar a B1. ¿Por qué? Preguntaría uno. Porque ahora fijaros los rayos X con los que mira esta torre a la torre de A1. Peón por B5 y ¡bum! Alfil por F2, bombazo brutal. Aprovechando que tras la captura en F2, perdón, la torre de A1 queda indefensa. Es por eso que tras caballo B4, Pisciana no retira el alfil y simplemente mejora un poco sus piezas. La jugada caballo C4. En este momento las negras deciden por fin comerse el alfil de G3, H por G3, y de nuevo otro podría pensar, oye Pepe, ahora está el mismo truco en F2, ya que el alfil de C2 puede estar indefenso. Fijaros que Maksim Madlakov entra en esta línea que vamos a explicar ahora, pero con una inclusión muy sutil. Es decir, si las negras tratan de jugar A por B5 y alfil por F2, sacrificando una pieza momentáneamente, tras Re por F2, torre por A1, dama por A1, caballo por C2, recuperando la pieza, dama A4 es una jugada muy potente. Y fijaros que ahora el negro no tiene la casilla ideal de 4, puesto que está controlada por el caballo de F3. De hecho, es la única casilla, pero tras caballo de 4, peón por D4, peón por B6 jaque, alfil de 7, y por ejemplo aquí existe la jugada B por C7, y tras alfil por A4, comemos en D8, rey por D8 y torre A1, y el negro tiene muchísimos problemas. Estamos entrando en octava fila, está cayendo el peón de D6, y todos los peones están muy débiles, nos lo vamos a chascar, que es tan delicioso, ¿verdad? Entonces es por eso que Maksim Madlakov decide jugar primero la jugada G4, una jugada muy sutil, perdóname por este flechón que ha salido aquí, pero la jugada es muy sutil. ¿Por qué? Porque prepara la desviación del caballo sobre la casilla importante de 4 y en esa línea que estábamos viendo anteriormente, el caballo de C2 va a poder retornar a D4 sin problema. Es decir, ahora en la partida se jugó caballo H4, A por B5, alfil por F2 y las negras recuperan el peón. Rey por F2, torre por A1, dama por A1, caballo por C2, dama A4. Y estamos en una posición muy compleja. ¿Por qué? Porque fijaros que ningún rey está enrocado como solemos ver en ajedrez, ¿verdad? Los dos reyes están ahí bailando tango en el centro, no saben ni lo que hacen. Uno ha ido a buscar pipa, el otro se ha comido unos kicks con Mr. Kong y no saben lo que hacer ahí los dos. Pero realmente la posición es extremadamente compleja. Las negras juegan dama F6, jugada intermierda, y tras rey G1, las negras se desplazan hacia la única casilla vacante posible, que es la casilla D4. Fijaros que ahora las blancas juegan D6 jaque y alfil D7, atacando la dama. Las blancas juegan dama D1, una jugada importante. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos vamos a otra casilla, por ejemplo a la casilla A8, simplemente rey E7 y nos atacan la dama con la torre de A8. Y además, cuidado, porque el negro está amenazando entrar con caballo E2 y tras rey H2, dama F2 en muchas líneas para controlar G3. Por eso, dama D1 controla la casilla de entrada E2 del caballo y se prepara para poner su rey a buen recaudo en
H2 y traer la torre a la acción, a F1. Las negras tienen que capturar, ¿verdad? Porque si no nos van a comer el peón Carlito, y las blancas jugaron rey H2. Tras lo cual, el negro decide enrocarse en corto. Vamos a ver. Ahora hay que decir que las blancas juegan una jugada intermedia, torre F1 para atacar la dama, y ahora es donde Matlakov quizá comete el primer error. Fijaros que al módulo de análisis le gusta mucho más dama E7. Considera que el peón de D6 es muy importante. Por ejemplo, si caballo por B6 para recuperar el peón y dirigirnos a la casilla D5, el negro simplemente puede jugar alfil E6 y tenemos las dos casillas débiles muy bien controladas. D5 está controlada por el alfil de E6 y caballo F5 está controlada por el caballo D4. Y entonces la posición está más o menos igualada. Fijaros que Matlakov decide jugar dama G5. Y todo esto quizás es motivado por una línea muy potente que Matlakov se le escapó. Fijaros que aquí Vishy Adams decide capturar el peón de D6 y uno podría pensar, oye Pepe, eso le va a dar al negro la columna abierta. Pero fijaros la idea que tiene Vishy Adams. Las negras juegan alfil E6 para precisamente preparar la torre a D8 perdón, y el blanco salta con el caballo H a F5. Y aquí es donde se comete la primera imprecisión por parte, la segunda imprecisión quizá, por parte del jugador ruso, pero quizá un poquito más seria, motivada por una secuencia de jugadas muy fina que Vishy Adams completó posteriormente. Aquí la mejor jugada era torre de 8, manteniendo la tensión. Es verdad que es muy fácil evitar no cambiar piezas cuando precisamente son dos piezas tan avanzadas y nos están amenazando tantos puntos importantes como F7, como H6, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, tras caballo por D4, torre por D6, caballo por E6, torre por E6, las blancas están un poquitín mejor, debido a que su rey está un pelín más seguro, pero no es nada del otro jueves. Ligerilla ventaja blanca, poquito a poquito, que no era tan grave. Pero es que tras caballo F5, Matlakov decide capturar de caballo en F5. Y esto da lugar a una secuencia de jugadas muy finas por parte de Vishy Adams. Decide jugar E por F5, creando un peón facundo, ¿no? Aquí el peón de E, que no sé ni cómo se llama, va al jugar y dice, oye tío, yo quiero ser facundo porque me han dicho que es la polla en soneto, perdón por la expresión, pero me han dicho que facundo es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues se convierte en el peón de F y no solo eso, tras alfil de 5 uno podría pensar, cuando yo estaba analizando esta partida en directo, ¿verdad? Con la gente ahí en Chess24, la verdad que la primera jugada que se nos ocurrió a muchos de nosotros es la jugada caballo E4, una jugada lógica porque este caballo parece que está ahí buscando uvas, ¿verdad? Y no es época de vendimia, y tras caballo E4 simplemente alfil por E4, peón por E4, torre D8, las negras están bastante bien, como podéis ver, su rey negro está muy seguro y además cuidado que son las negras quienes ahora amenazan con entrar en séptima fila para poner en problemas al blanco. Entonces, la idea de Vishy Adams, ¿cuál es tras alfil de 5? Pues fue una jugada muy potente, una jugada que es dama E2, que una jugada que os puede parecer tan estúpida es una jugada de una profundidad tremenda. ¿Por qué? Porque fijaros que ahora estamos amenazando el peón de E5. ¿Cuántas posibilidades de defensa de ese peón tienen las negras? Torre 8 no es posible porque, verdad, nos lo zampamos la torre de 8 y hasta luego, Lucas. Y existen dos posibilidades razonables de defender ese peón. La primera posibilidad es dama F6, que directamente pierde un peón, y la segunda posibilidad es la jugada F6, que no se jugó en la partida, lanzando Facundo tímidamente, porque aquí existía una bomba tremenda, que es la jugada D4, una jugada súper precisa, forzando a las negras a la captura, y tras torre F4, amenazando en G4, H5, torre por D4, las blancas están mucho mejor. Fijaros que su rey está mucho más abierto, nuestro rey está muy seguro. Por ejemplo, si alfil F7, dama B5, las blancas van a capturar en B6 y van a gozar de un peón de más. Fijaros que si las negras intentan algo como H4 para comer en G3 y entrar por G3, existe una maniobra muy potente que es torre F4. Y tras H por G3, rey por G3, es el rey negro que tiene que empezar a rezar, ¿verdad? 40 Padre Nuestros, porque aquí no va a haber nadie que lo salve, ¿verdad? Estamos amenazando torre por G4, dama por B6, controlamos muy bien casillas de acceso al contrajuego del negro como son la casilla E8, la casilla C8, todo muy bien controlado por ese caballazo, de D6. Es por eso que tras dama E2, jugada súper fina de Vishy Adams, Matlakov decide jugar dama F6 y tras dama por G4, rey H7, llegar a este final, porque caballo E4 es forzada, alfil por E4 y D por E4, en el que solamente gozan de un peón de menos, pero ya sabéis que en los finales de damas y en los finales de torre la posibilidad de tablas es muy grande, ¿no? En este tipo de finales. Pero bueno, vais a ver las maniobras tan precisas de Vishy Adams, ¿no?
Torre de 8. Vamos a avanzar un poquito más o menos rápido. Torre C1, torre D4 atacando E4, torre C7 y torre B4. Bueno, Matlakov decide colocar la torre activa mirando al punto E4 y al punto B2. Hay que decir que siempre que las negras quieran atacar en H5, bueno, pues podemos jugar rey G7 simplemente. Y si torre C8, pues siempre podemos jugar dama G5. Y los finales de torres, el negro está muy activo, como podéis ver, dos debilidades, van a recuperar un peón y sin ningún tipo de problema. Es por eso que tras torre B4, Vichy juega dama E2, rey G7 y las negras tienen una especie de fortaleza, ¿verdad? Se quedan más o menos quietas, B4, B3, torre D4, torre C6, Matlakov se decide quedar quieto. Hay que decir que torre D6, rey G7, torre D5 y este es el momento importante, ¿no? Como decimos, parece que las negras tienen una fortaleza bastante importante. La dama blanca siempre tiene que estar sujeta al peón de E4. Es decir, me encantaría poder atacar a la torre de C3, ¿verdad? Para expulsarla de ahí. De hecho, está medio atrapada, perdón. Pero el problema es que siempre el peón de E4 va a caer. Además, muchas ocasiones cuando la dama está en G5, si dejamos de controlar la casilla H5, existen continuos en numerosas líneas con dama H5, dama D1, dama H5. ¿Vale? Entonces Vichy aquí es donde se da cuenta y dice, oye, ¿qué pasa? El negro es verdad que tiene una fortaleza, pero tampoco se puede mover demasiado. Y Vichy Anand empieza a realizar una maniobra excelente. Trata de llevar su rey hasta F3 para liberar a la dama y jugar dama C3, provocando la única salida de la torre, torre D4, y con ello el cambio de torre, donde el final de damas parece ser que es más fácil de apretar, sobre todo por este peón D5 que va a quedar libre. Y comienza la maniobra espectacular de Vichy Anand. Es que estos tíos son demasiado buenos, ¿no? Luego cuando yo llego y digo, hostia, yo digo que soy gran maestro, soy más malo soy más malo que un calcetín sudado, ¿no? Luego veo a estos tíos jugar y claro, por ese motivo son de los mejores del mundo, ¿no? Estas posiciones tan complejas, tan atascadas, donde un tío de 2720 te ha hecho una fortaleza y Vichy Anand saca al rey sin ningún miedo, pues la verdad es que por algo tienen el elo que tienen, ¿no? Dama de 3 y ahí viene Vichy con el rey y aquí Matlakov ya colapsa también, apurado por el tiempo debido al plan, ¿no? Si por ejemplo rey H7, rey F3, a la siguiente viene dama C3, como decimos. Y Matlakov, en un intento desesperado por llegar a una variante mejor de lo que vamos a ver, juega torre D4 directamente, torre por D4, perdón, E por D4 y una jugada muy fina por parte de Vichy Anand, la jugada dama B5. Una jugada que trata de centralizar la dama en D5. Y si la dama consigue llegar a D5, es decir, por ejemplo, si me quedo quieto, voy a jugar dama D5 y a la siguiente jugada G4 y a la siguiente jugada E5 y luego el peón de D4 va a caer. Y es que fijaros que no es nada fácil de evitarlo, porque si jugamos H5, simplemente rey F3 y G4 es un jugadón. Tras H por, rey por, el rey defiende Facundo y tras E5 el peón de D4 va a caer. Es por eso que tras dama B5 las negras jugaron dama D8 y ahora una sutileza por parte de Vichy, dama D5, ofreciendo el cambio de damas que sería totalmente destructor para las negras, ya que si las negras deciden jugar dama por D5, peón por D5, rey F6, aquí hay un bombazo por parte de la blanca, una jugada muy sutil que seguro que ya habéis visto en casa muchos, que es la jugada D6. Y las negras jamás pueden comerse a Facundo porque coronamos y las negras jamás pueden acercarse. Ahora simplemente aquí ya está todo el pescado vendido, lo único que tiene que hacer el blanco es dar todos los paseos que quiera, que va a ganar la partida. Zamparse el peón de D4, ir a por la fruta, ir a por el peón de D6 y coronar, ¿vale? 6 damas si uno quiere, 5 damas en este caso. Y por tanto, tras dama D8, dama D5, Matlakov se da cuenta de que tiene que volver a F6 y de nuevo G4 por parte de Vichy Anand, jugada súper precisa, rey G8, rey F3, todavía mayor precisión para evitar cualquier jaque después de E5 y Matlakov abandonó. Así que vaya partida más precisa de Vichy Anand, una partida súper interesante donde Matlakov jugó de una manera muy creativa ese alfil por F2, ese G4, pero luego en el momento, uno de los momentos más importantes, jugó dama G5 y se le escapó ese E por F5 seguido de dama E2. Fijaros qué pequeño es el margen de arroz, digo yo. El margen de arroz es bastante grande, ¿no? Un plato de arroz bien grande, pero el margen de error, qué pequeño es en el mundo del ajedrez de élite, ¿eh? Uno suspira para allá y ya tan clavado un palo en el culete. Así que, bueno, espero que os haya gustado la partida. Vichy Anand es el nuevo líder junto a
Anish Giri y junto a Vladimir Kramnik, que ha ganado otra partida de cremita. En otro vídeo os subiré el error garrafal que ha cometido Hou Yifan en esa partida contra Anish Giri. Ya sabéis, mañana nos vemos en torno a las 2 de la tarde para seguir ese